La, la cruz de nuestro Señor es un poco nuestro norte, ¿no? Cuando uno está desorientado, desnorteado, digamos, estamos en el norte, en la vida espiritual, paremos un minuto, miremos la cruz de nuestro Señor y va a aparecer la dirección a seguir. En la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su cruz, todos los santos la aprovecharon de manera admirable, particularmente San Ignacio, la vida entera de nuestro Señor, como lo ponen en los ejercicios, en los retiros. San Alfonso, que tiene el libro sobre meditaciones de la vida de nuestro Señor, pero principalmente el misterio de la pasión y muerte, la cruz, el centro del misterio de nuestro Señor Jesucristo. Santa Rita de Casia, siempre lo cuento, probablemente se lo hayan escuchado, tenía también la meditación de la pasión de Cristo como la principal meditación, la más importante, y todo el tiempo meditaba la pasión de nuestro Señor, todo el tiempo, todos los días. Cuando quedó viuda principalmente y habían muerto sus hijos, se quedó sola en su casa, había dividido su casa en estaciones del Vía Crucis. Entonces, cuando iba a lavar una lechuga para hacer una ensalada, la bacha de la cocina era una estación del Vía Crucis y ella se ponía, mientras hacía eso, meditaba esa estación. Después, no sé, donde estaba el ropero era otra estación. Cuando cada vez que iba a abrir el ropero, en ese momento meditaba sobre esa estación del Vía Crucis. Entonces, todo lo que hacía en su casa era meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando después, milagrosamente, entra en el convento de las Agustinas, hizo lo mismo en su celdita, en su cuartito, que era minúsculo, pero bueno, habían 4 paredes, así que habrá dividido en algunas paredes, habrá puesto 4 estaciones, en otras 3 para tener todas las estaciones del Vía Crucis, y entonces el recorrido minúsculo de su cuarto, ella tenía las estaciones del Vía Crucis mentalmente, porque seguramente no tendría los cuadritos colgados una religiosa con foto de pobreza, pero al mirar cada sector de su cuarto le elevaría el alma a un misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es importantísima esa meditación. Lo que hacemos en este momento es un poco meditar la pasión con ojos no de nuestra alma, sino con ojos físicos que vieron esa pasión, y los ojos más objetivos y más importantes de todos los que estuvieron presentes viendo a nuestro Señor llevar la cruz, que son los ojos de la Virgen Santísima. Cómo vio la Virgen y cómo meditó en su corazón ese misterio tan importante de la Sagrada Pasión. Entonces, nuestro Señor va con la cruz a cuestas. Era una condena pública. Hay muchas cosas que el Evangelio no dice, pero en cierta manera se hacen evidentes, sobre todo por lo que han escrito muchísimos santos padres y autores espirituales. El Vía Crucis es antiquísimo y habla del encuentro de nuestro Señor con su Santísima Madre. Entonces, no viéndolo en el Evangelio, pero es fácilmente comprensible que, siendo la crucifixión una condena pública, se llevara al reo públicamente, y se lo hacía pasar, lo dice el autor que estamos utilizando, y también lo dice el padre de La Palma, que hace una especie de croquis del camino que llevaba hacia el Calvario. Era una ruta, por así decirlo, una calle habitual para los condenados a la crucifixión, que pasaba prácticamente por el centro del pueblo. Como decir, pasamos por el centro de Mendoza, en las plazas más importantes, y toda la gente viendo el condenado llevando su cruz. Ahí va un condenado que por un delito gravísimo,
Y el que moría en la cruz generalmente era un esclavo, no era parte del pueblo, no era una persona, por así decir, de la sociedad romana. San Pablo, cuando lo van a matar, le cortan la cabeza. Y a San Pedro lo crucifican. Murieron los dos el mismo día, los dos en la misma persecución. San Pedro crucificado y San Pablo degollado. ¿Por qué? Porque San Pablo era ciudadano romano. Un ciudadano romano no puede morir crucificado. ¿Por qué? Porque la crucifixión era la condena más ignominiosa de todas, la peor de todas, y se dejaba para los esclavos, para la gente que no era propiamente parte de la ciudad de Roma, no era un ciudadano romano en todas las letras. Para nosotros, a nuestro Señor lo quieren condenar a la peor de las condenas. Los mismos judíos buscan eso, que sea condenado de la peor manera, de la más ignominiosa y lo más públicamente posible. Es comprensible entonces, fácilmente comprensible, que siendo tan público, la Virgen Santísima ciertamente se fue ahí a ver a nuestro Señor. En el Vía Crucis nosotros lo imaginamos como un encuentro. Nuestro Señor pasa, se encuentra con la Virgen y sigue, como si fuera solamente la cuarta estación. En realidad lo más probable es que si la Virgen Santísima lo esperó en un lugar que sabía que iba a pasar, y una vez que lo vio, una vez que se encontró con él, después siguió todo el camino hasta el Calvario. De hecho, sí sabemos por las Sagradas Escrituras que la Virgen Santísima estaba en el Calvario. Entonces acompañó a nuestro Señor en todo el camino de la cruz. Y los evangelistas aclaran que la Virgen Santísima al pie de la cruz estaba de pie, estaba firme, en una actitud sacerdotal. La Virgen Corredentora estaba traspasada de dolor terriblemente, reina de los mártires, pero sabiendo que esa era la voluntad de Dios y ofreciendo a su Hijo en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, y ella ofreciendo todos los terribles tormentos que padecía en su alma, también para pagar por nuestros pecados. Clara y objetivamente, la Virgen Santísima estaba al pie de la cruz, de pie, ofreciendo a su Hijo y sus propios sufrimientos por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. No es una pura meditación piadosa, una realidad. La participación de la Virgen Santísima en la obra de la redención. Pasemos ahora a esa imagen, ver a nuestro Señor y tratar de imaginar cómo lo veía entonces la Virgen Santísima, sus sufrimientos físicos terribles, las cruzacuestas. Hay una discusión de si llevaba solamente el patíbulo, la parte de arriba, si llevaba la cruz entera, cómo lo ayudó el Cireneo, si el Cireneo le llevó la cruz o una parte y la llevaban entre los dos. Bueno, lo más probable parece ser que haya llevado la cruz entera, se habla de que llevaba la cruz. No sé si se llevaba el patíbulo, no sé si se llevaba la otra parte de la cruz, se habla de la cruz. La llevaba al lugar del suplicio y era una constante que los condenados llevaban, el instrumento de su castigo lo llevaban ellos. Y probablemente al ver que nuestro Señor estaba tan débil, hubiera llamado a Simón para que llevara la cruz de nuestro Señor. Ya no la puede llevar más, que la lleve este hombre que justo pasaba. Las deshonras de nuestro Señor, los insultos, y lo iban escupiendo, lo iban golpeando, se iban burlando, y la Virgen Santísima escuchando todo eso. Cuando hacemos el retiro de San Ignacio, los que lo hicieron, se dicen estas meditaciones: mirar, meterse en el misterio, observar, escuchar, sentir, hasta el olor de tocar
lo que está, el pasto, cuando uno dice, bueno, en el pesebre de nuestro Señor, tocar la paja en la cual se dejó a nuestro Señor, meterse en el misterio, tocar, escuchar, bueno, la Virgen Santísima estaba ahí, veía, escuchaba todo directamente, no como nosotros cuando meditamos, y escuchaba esos insultos, escuchaba esas deshonras. Y los sufrimientos morales. Nuestro Señor en el huerto de los olivos sudó sangre por el terrible sufrimiento que le causaba, lo que iba a padecer. Pero ¿cuál era la medida de lo que iba a padecer? Eran nuestros pecados. Nuestro Señor dice, tengo que pagar por todos estos pecados que van a cometer los hombres hasta el fin de los tiempos. ¿Cuánto voy a tener que padecer? Y además, muchos no van a aprovechar esto. Y muchos se van a condenar. Y sin embargo, yo tengo que morir y dejar la gracia suficiente para todos los hombres, pero no todos la van a aprovechar. No es que nuestro Señor midió, bueno, voy a morir, voy a dejar gracia solamente para los que ya sé que se van a salvar, entonces bueno, voy a sufrir un poco menos, porque por los otros no necesito sufrir. Ofreció su sangre, su sufrimiento por todos los hombres, consiguió gracias para todos los hombres, pero no todos la aprovechan. Y eso también fue un sufrimiento moral terrible. ¿Y qué tan débil estaba nuestro Señor? Y el solo hecho de que hayan llamado al Cireneo muestra que no daba más, no podía más. Porque si no, no lo hubieran llamado. Los soldados romanos lo que más querían es que sufriera todo lo que pudiera sufrir. Entonces, si tuvieron que llamar al Cireneo, dijeron, se nos muere antes. No queremos que se nos muera antes. Queremos que muera clavado en la cruz. Y entonces, llamen a alguien que lo ayude para que no se nos muera antes. No vaya a ser que no podamos crucificar. Todos esos sufrimientos físicos y morales de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que meditamos, todo esto que pensamos, la Virgen Santísima lo vio físicamente, y uno podría hacer una comparación de sufrimientos morales, un poco para imaginarse cómo sufriría la Virgen Santísima, imaginarse un sufrimiento moral, algo que alguien haya padecido, la muerte de un ser querido, un problema grave a resolver, la pérdida de bienes materiales, lo que se nos ocurra, o incluso la pérdida de un hijo. La Virgen Santísima vio morir a su hijo. Bueno, ciertamente el sufrimiento de la Virgen es imposible de calcular, no se puede medir con nada. La más santa y perfecta de las madres vio padecer todos esos tormentos al más perfecto de los hijos. Impensable el sufrimiento de la Virgen. Un poco para imaginarlo, tanto mayor fue el sufrimiento del corazón inmaculado de lo que sufriría cualquier madre estando en su lugar con un hijo propio, cuanto más importante era el hijo, que era Dios hecho hombre. Dice Santo Tomás de Aquino, hablando de la virginidad de la Santísima Virgen, en uno de los artículos dice si la Virgen tuvo o no tuvo más hijos después de nuestro Señor, la discusión con los protestantes. Entonces Santo Tomás dice, no pudo la Virgen Santísima tener más hijos por 4 razones. Vamos a decir solamente lo que nos interesa acá, que es la tercera, que para el caso de Santo Tomás no es la más importante, pero acá para nosotros sí lo es. Y dice Santo Tomás que la Virgen Santísima no tuvo más hijos porque ¿cómo podría haber querido más hijos teniendo un hijo tan importante? Entonces dice con estas palabras,
si la Virgen Santísima permaneció virgen después del parto. Entonces dice que sí, por esas 4 razones. La tercera es que sería indigno de la santidad de la Madre de Dios que fuera tan ingrata si no se contentara con semejante hijo. Así que nuestro Señor como hijo, para hacer una comparación, era como si una madre se le murieran muchos hijos, no uno solo, así atormentados y crucificados. Y sin embargo, el sufrimiento de la Virgen es muchísimo mayor y más incalculable que, por ejemplo, el de la madre de los caberos, de los 7 hijos que el perseguidor los quería hacer abandonar la fe, y entonces frente a su madre mató a sus 7 hijos, uno por uno. Y al final, cuando el 7º hijo estaba por morir, el perseguidor le dice: anda a hablar con tu mamá, como diciendo, a ver si le mueve el corazón a la madre para que abandone la fe. Y entonces la madre lo llama al hijo menor y le dice: hijo, tus 6 hermanos ya han muerto, no han abandonado la fe y se han ido al cielo. Ten piedad de tu madre, que se queda sola y que se le va el último bastón de su vida. Por compasión a tu madre, muere como un mártir, no abandones la fe. Y va el 7º hijo y muere también, y después la mataron. Bueno, esa madre no sufrió tanto como la Virgen Santísima al ver los tormentos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es incalculable. Entonces no era digno de la Virgen tener más hijos con un hijo tan grande, y también no guardar ese tesoro tan grande de la virginidad. Entonces la Virgen Santísima veía a nuestro Señor y comprendía perfectamente que el que estaba sufriendo en la cruz era Dios, era su Hijo perfectísimo, era Dios. Estaban flagelando a Dios nuestro Señor, estaban coronando de espinas, insultando, golpeando, crucificando, matando al mismo Dios. Tenía una comprensión tan perfecta de eso, tenía una fe tan grande y una santidad tan grande, que eso suponía el mayor de los sufrimientos de su alma. San León Magno, lo leemos en el oficio de Navidad, dice que la Virgen Santísima concibió a nuestro Señor en su alma, en su mente, antes que en su cuerpo. Era tan grande la unión de la Virgen Santísima por la oración, hablando de la anunciación del ángel, ¿no? Era tan grande su unión con Dios, tan perfecta su santidad, que ya vivía no solamente en presencia, sino en una unión perfectísima con nuestro Señor. Había concebido a nuestro Señor en su mente, en su alma, antes que en su cuerpo. Y entonces la concepción de nuestro Señor, sí, por supuesto que le añade a la Virgen Santísima el ser la Madre de Dios, pero continuó con esa unión tan perfecta con su divino Hijo, como si no hubiera habido un cambio. Esa unión perfecta con nuestro Señor. Sí, un crecimiento de gracia, de santidad enorme por la maternidad divina, pero de parte de ella continuaba en esa unión con Dios. Y eso también hacía parte del sufrimiento de la Virgen. En hipótesis, por supuesto que Dios lo pensó de esta manera, la Virgen Santísima predestinada de toda la eternidad para ser la Madre de Dios, y eso no se puede cambiar. Pero supongamos que Dios hubiera elegido otra madre, otra santa del Antiguo Testamento para ser su madre, pero la Virgen Santísima hubiera sido igual de santa de lo que es. Bueno, es imposible, porque justamente la santidad de la Virgen depende de la maternidad divina. Pero vamos a hipótesis. La Virgen Santísima, si no fuera ella la madre de nuestro Señor, hubiera otra madre, pero ella hubiera visto a nuestro Señor crucificado, hubiera sufrido tanto como de hecho sufrió al ver a su Hijo crucificado. ¿Por qué? Porque tenía esa fe perfecta de que nuestro Señor era Dios,
de que estaban matando y estaban crucificando a Dios hecho hombre. Entonces, ese sufrimiento moral que la Virgen Santísima tenía en razón de la perfección de su santidad y de la misión que Dios le había dado en esta tierra, hace que el sufrimiento y el dolor de la Virgen, reina de los mártires, sea absolutamente inimaginable. Pero bueno, pongámosle todos los ejemplos que queramos, imaginemos todos los sufrimientos más terribles que se puedan imaginar. No hay sufrimiento porque que nosotros podamos pasar que la Virgen Santísima no comprende. Es más, del cual no se apiade, la Virgen Santísima no va a decir, con todo lo que sufrí yo te venís a quejar, no va a decir eso. Se apiada del sufrimiento porque entiende perfectamente nuestra miseria y porque ella padeció y sabe lo que es sufrir más que nada. Entonces, en nuestras cruces, en nuestros sufrimientos, cuando estábamos desnorteados, mirar la cruz de nuestro Señor, pero mirarla con los ojos de la Virgen Santísima, pedirle a ella que nos haga comprender el terrible tormento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, imaginemos ese camino de la cruz, ¿no? Nuestro Señor es condenado, abraza la cruz. Voy a redimir a los hombres. Todo el mundo, todos los soldados, los judíos que estaban ahí han dicho, no puede ser, ¿qué le pasa a este mundo? Así como está, realmente un condenado, ya me van a matar, así que insultando a los verdugos, diciendo cualquier barbaridad, gritando como un loco, no queriendo llevar su instrumento, lo tienen que obligar, lo tienen que golpear, lo tienen que ir llevando los latigazos. Nuestro Señor abraza en silencio, con un rostro apacible, hasta diría con la alegría de decir, estoy por cumplir la gran obra que me encomendó mi Padre. Por supuesto que no dejó que ninguna alegría de la visión divina que él tenía de la perfección de ser Dios bajara a la parte sensible de su humanidad. Entonces nuestro Señor sufrió realmente, y sufrió más de lo que cualquiera hubiera sufrido. Santo Tomás también dice que la perfección de nuestro Señor no solamente era una perfección moral de santidad, sino también tenía una perfección física. Por tener un alma tan perfecta, su sensibilidad era perfectísima también, mayor que la nuestra. Entonces el dolor lo sentía mucho más porque la complexión de su cuerpo era perfecta. Todo funcionaba bien, todo funcionaba perfecto. De hecho no se enfermaba ni nuestro Señor ni la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque no tenían las consecuencias del pecado original. Y entonces el dolor lo sentía nuestro Señor de una manera mucho más aguda. Toma la cruz y sigue. La misión era clara y no había sufrimiento que lo pudiera hacer frenarse. Tengo que llegar arriba de ese monte y morir para pagar los pecados de los hombres, desde el pecado de Adán hasta el último pecado que se cometa hasta el fin de los tiempos. Por pequeño que sea, una mentira, una desobediencia, una mala palabra, hablar mal de otro, pequeño, pecadito que nos cuesta tan poco cometer. Nuestro Señor muere en la cruz, padece todo eso agudísimamente, quiere pagar por nuestros pecados. Dios hecho hombre sufre todo eso y la Virgen lo ve y lo sabe. Y entonces va nuestro Señor por la cruz, una primera caída terrible habrá sido la caída. Imagínense los niños cuando se caen acá en el frente de la iglesia, piso más apto para una caída, el patio del colegio o el atrio de la iglesia. Entonces, una caídita y se raspan todo. Imagínense lo que era el piso, piedras, tierra, hacía calor, mucho
mucho calor seguro que no tan ardiente, como el sol de Mendoza en verano. Pero sí, el sol fuerte, nuestro Señor todo herido, y caerse al piso con las heridas que se vuelven a abrir, la cruz que se le cae encima, la cruz pesada, y nuestro Señor se levanta, sigue el camino, y cuando se levanta ve a su madre. Estaba bien y se encuentra, y la Virgen mira el rostro de nuestro Señor. Imaginemos el rostro de nuestro Señor, la Virgen viendo el rostro de nuestro Señor, coronado de espinas. Hay esta discusión también si la corona se la dejaron, si se la sacaron. El autor que estamos siguiendo dice que lo más probable es que le hayan dejado a la cruz, no había razón para sacarla. En todo caso, si logran para sacarle y cambiarle la ropa cuando fue a donde estaba Herodes o lo que fuera, cuando le sacaron la ropa de loco, le pusieron sus vestidos para salir a la cruz, si se la tuvieron que sacar, se la pusieron de nuevo. Y peor si se lo hicieron, porque le sacaron de la herida que tenía, las otras heridas nuevas, poniéndola en la cruz otra vez. El rostro moretoneado por los golpes. En la Sábana Santa tiene un pómulo bastante hinchado, se ve de la bofetada que le da el soldado del príncipe de los sacerdotes, que no habrá sido una cachetada de obispo en confirmación, no habrá sido una bofetada en serio, un golpe en el rostro que le dejó el pómulo hinchado, las heridas de la corona, la sangre que corría por su rostro, la tierra pegada, los salvazos, todo eso, y ve el rostro de la Virgen de nuestro Señor. Hay una meditación que a mí me gusta mucho en los retiros de San Ignacio, cuando nuestro Señor nace, la Virgen que lo toma, lo envuelve en pañales y mira su rostro, el rostro de ese Dios hecho un bebé, y después ve el rostro de nuestro Señor en el camino de la cruz, y el rostro cuando lo recibe en brazos y lo va a poner en el sepulcro. Y es importantísimo que la Virgen, cuando nace nuestro Señor, es un bebé, lo tiene en brazos, ve su rostro, ve un bebé, pero sabía perfectamente que era Dios, y lo pone en el pesebre y lo adora. La fe de la Virgen. Este bebé es mi hijo, es Dios, es mi creador. Este bebé que yo tengo en brazos es mi creador, es el creador de todo lo que es. Miraba ese rostro hermosísimo de nuestro Señor y sabía una fe perfecta de que era Dios. Y después lo ve en el estado terrible del camino de la cruz, y lo ve muerto también de su rostro, y ese rostro es de Dios, es el rostro del creador del universo, y nunca perdió la fe. Miraba el rostro de nuestro Señor y nunca perdió la fe. Santa Teresita, hay un salmo, lo acabamos de leer en el profeta Isaías, dice que el rostro de nuestro Señor no tenía aspecto, no tenía gracia ni hermosura. Lo leímos en la segunda lectura de la misa. Y Santa Teresita decía que no le gustaba ese texto de la Escritura. Dice: a mí me parece el rostro más hermoso, el rostro de nuestro Señor en el Calvario. Y de hecho se llama Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, porque tenía una devoción muy grande al rostro de nuestro Señor en el Calvario, en la Pasión. Decía: no puede ser que no sea, es hermoso ese rostro, ese rostro ensangrentado, ese rostro con salivazos, ese rostro coronado de espinas, herido, doliente, sufriente, es hermoso, decía Santa Teresita. Y la Virgen lo vio, era hermoso, el rostro de Dios muriendo por los pecadores, pero al mismo tiempo el dolor terrible de ver nacimiento. Y las angustias de nuestro Señor continuaron.
Tal vez siguió sudando sangre, y si no la sudó, la fue derramando por las heridas de la flagelación, y siguió derramando sangre. Y nuestro Señor caminaba y seguía con fiebre probablemente, no sé, los médicos, se va desangrando, fiebre, un montón de sufrimiento, por las heridas que tiene, infecciones que se van haciendo en todo el cuerpo. Y esa fe de la Virgen cuando vio al niño Jesús, y esa fe sobre todo cuando lo vio en la pasión, cuando todos lo abandonaron porque no pudieron creer, no era, todos dijeron, él hizo tantos milagros, él hizo tantas cosas y está muriendo así en la cruz, si no se puede salvar a sí mismo, no, entonces no será Dios. Dudaron, se apartaron, lo abandonaron y temían a los judíos. No, hasta San Pedro, yo no soy su discípulo. No, yo no lo conozco. La Virgen nunca perdió la fe y miraba el rostro de nuestro Señor, que era tal vez lo que más le podría hacer perder la fe, ver ese rostro tan sufriente, ensangrentado, con tantos dolores, y no perdió la fe. Y como recompensa, cuando nuestro Señor resucita, nuestro Señor a la primera que va a ver, dice San Ignacio y muchos santos, es a la Virgen. Y volvió a ver ese rostro y lo vio glorificado, hermosísimo, como siempre lo había visto, pero glorificado. Y la recompensa de su fe. ¿Quién iba a dudar? Ninguno de los apóstoles, cuando vio a nuestro Señor después, primero nuestro Señor no se les mostró, pero después soy yo. Señor mío y Dios mío. Lo veían y creían. Bueno, la Virgen tuvo esa recompensa, esa es la primera que vio ese rostro. Todo esto se me ocurrió a partir de una pintura de Fra Angelico, que pinta a nuestro Señor saliendo del sepulcro, y en el seminario el padre director, el padre Pagliarani, cuando era director, había hecho hacer un cuadro solamente del rostro de nuestro Señor el resucitado, pintado por Fra Angelico, era una belleza. Un santo que pintaba a nuestro Señor. Entonces, la Virgen, viendo ese rostro, no perdió nunca la fe. Y entonces la Virgen sigue el camino a partir de ahí con nuestro Señor. Ve cuánto sufría, lo débil que estaba. Y bueno, le dan la cruz al Cireneo. Se nos muere, hay que crucificarlo. La Virgen seguía, yo también voy a ser crucificada con él, en el alma, no en el cuerpo, ¿no? Pero ella iba también porque tenía que padecer ese camino de la cruz y ser crucificada en el Calvario en su alma por nuestros pecados. Entonces ella también iba en ese camino. Viene la Verónica, le presta el velo a nuestro Señor se limpia el rostro. Y queda ese rostro grabado en el velo. Qué alivio habrá sido, un poquito de alivio de un alma que también manifestó su fe en ese momento. No supimos por los evangelios más nada de la Verónica, pero sabemos que es Santa Verónica. Y todos los que estaban ahí, el mismo Simón llevando la cruz también se convierte viendo los padecimientos de nuestro Señor. Entonces todos recibiendo gracias de nuestro Señor y de la Virgen Santísima, repartiendo gracias a partir de sus sufrimientos a todas las almas que los rodeaban, incluso a los judíos que lo querían condenar. También les daba gracias y no las aprovecharon. Los soldados romanos, algunos se convirtieron, recibieron en ese momento esa gracia de nuestro Señor, luego el ladrón. Sigue entonces nuestro Señor, vuelve a caer y la Virgen mirando,
casi diciendo se va a levantar. ¿Por qué? Porque Él quiere llegar a padecer en la cruz. Y nuestro Señor se levanta porque Él tenía clara su misión. Sigue el camino. Encuentra a las hijas de Jerusalén llorando. ¡Ay, este era nuestro maestro al que queríamos seguir! Y ahora nos lo matan. Sin comprender probablemente ese misterio de nuestro Señor que debía morir, que era necesario que padeciese y muriese en la cruz. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que diréis a los montes, caed sobre nosotros, cubridnos. Bienaventuradas en aquellos días las mujeres que no tuvieron hijos, las que no amamantaron, porque sí hicieron así con el leño verde que será con el cielo. Entonces llorad, pero por vuestros pecados, por los de vuestros hijos, que me llevan a mí a sufrir así en la pasión. Aprovechen estas gracias, llorad. Nosotros ahora vamos a participar del misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. Nos conmueve, son misterios conmovedores. No lloremos solamente por ver a nuestro Señor, por meditar la pasión, lloremos por nuestros pecados. Es lo que nos dice San Ignacio cuando meditamos la pasión. Lloremos, pidamos dolor y lágrimas porque nuestros pecados llevaron a nuestro Señor a sufrir tanto. O sea, ese es el motivo de nuestro llanto. No nos serviría de nada llorar imaginando lo que padece nuestro Señor por los padecimientos de Él, si ese llanto nos hace cambiar, nos hace aliviar los sufrimientos de nuestro Señor con nuestros sacrificios para reparar nuestros pecados, con nuestro esfuerzo para aprovechar las gracias de nuestro Señor, dejar de pecar y crecer en gracia. Hacer el esfuerzo. Pecadores vamos a hacer toda la vida, pero tenemos que hacer el esfuerzo y aprovechar la gracia y suplicarla allí donde nuestras fuerzas no alcanzan. Y eso es suficiente para que nuestro Señor pueda santificar nuestras almas por su pasión y muerte. Y la liturgia, de hecho, tiene esa gracia de santificarnos como si estuviéramos en el Calvario acompañando a nuestro Señor. Entonces no tenemos excusa. Si fuéramos como los apóstoles que vivimos con nuestro Señor, vimos los milagros, los vimos en la cruz, seríamos mucho más santos. Estar en la liturgia nos consigue las mismas gracias que la presencia en el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor, sobre todo la misa, ¿no? Que es una renovación real de la pasión y muerte de nuestro Señor sobre el altar. Entonces no tenemos excusa. Al contrario, si hubiéramos vivido en la época que nuestro Señor murió en la cruz, tendríamos que haber estado en Jerusalén. En cambio ahora tenemos el Calvario en cada altar en cualquier parte del mundo. Y ahí está muriendo realmente nuestro Señor en la cruz, renovando su pasión y muerte. Bueno, aprovechemos, meditemos esas cosas. Es real lo que está ahí. No nos acostumbremos a la misa. Qué lindo el canto gregoriano, qué linda la liturgia, cuántos acólitos, sí. Pero todo eso rodeando un misterio importantísimo para mostrar dónde está ese misterio importantísimo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, renovada realmente en el altar, en la Santa Misa. Y cuando miremos la Sagrada Hostia, cuando el sacerdote se dé vuelta para darnos la comunión, miremos el Santísimo como la Virgen Santísima miraba el rostro de nuestro Señor, con esa fe. Ahí está Dios, ahí está el Creador del universo. Y entonces lo recibimos a ese Dios en nuestro cuerpo, físicamente en la Sagrada Comunión. Y por el sacramento, esa recepción física de nuestro Señor santifica nuestras almas por
ese signo de alimentarnos del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. La misma fe de la Virgen mirando el rostro de nuestro Señor. Llegan al Calvario, la Virgen ve a nuestro Señor cómo le arrancan los vestidos y arrancando abren de nuevo las heridas. La Virgen ve y escucha los golpes de martillo en los clavos. Cada golpe una lágrima de dolor terrible por ver cómo están tratando al Dios hecho hombre, su Hijo. Escucha los golpes de martillo, escucha los gritos, las risas. Viendo todo eso, soldados riéndose, los soldados repartiéndose los vestidos de nuestro Señor, sin importarle otra cosa. Tal vez eso fue lo que más le dolió a la Virgen Santísima. Ver cómo ante semejante espectáculo de nuestro Señor siendo clavado en la cruz, a los otros no les importaba nada, se echaban a suertes los vestidos de nuestro Señor. Y escuchó todas las palabras de nuestro Señor. Padre, perdónalos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo el Salmo 21. Y la Virgen, viendo a nuestro Señor, escuchando eso, comprendiendo el terrible sufrimiento de nuestro Señor y ella sufriendo en su corazón. Y por supuesto, hijo, ahí tienes a tu madre. Y eso dicho directamente a San Juan y a la Virgen Santísima: madre, ahí tienes a tu hijo. Pero uno se lo imagina como, bueno, le deja a alguien que la cuide. Imagínense el dolor de la Virgen. Yo no estoy más, ahí tienes a tu hijo. Yo me voy. Yo muero acá y después resucito y me voy al cielo. Ahí tienes a tu hijo. Se lo cambia al hijo. Qué terrible ha sido esa frase de nuestro Señor para la Virgen. Tengo sed. Y la Virgen comprendió ya que llegaba el fin. Y Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vio la cabeza que se inclinó. Y casi podríamos decir, sintió el último suspiro de nuestro Señor y lo vio ahí, muriendo, y ella de pie, haciendo su ofrecimiento. Ya está cumplido, todo está consumado, dijo nuestro Señor. La Virgen también habrá dicho, ya todo está consumado. Y ofrece ese sacrificio a Dios por nuestra salvación. Entonces la Virgen Santísima estaba de pie, en actitud sacerdotal, sufriendo y ofreciendo todos sus sufrimientos por nuestros pecados, y se quedó todo el tiempo sin moverse, de pie, firme, hasta que murió nuestro Señor. Veamos toda la pasión de nuestro Señor con los ojos de la Virgen. Quedémonos, porque todo no lo podemos meditar, pero quedémonos con ese misterio que más toque nuestras almas. Escuchemos, veamos a nuestro Señor, sintamos todo lo que está pasando, sintámoslo en el corazón, como para reparar por nuestros pecados. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos, dice el Salmo 21. Y la Virgen veía eso, sus manos y sus pies taladrados, y los huesos, nuestro Señor flaco, clavado en la cruz, estirado, y se le veían todos los huesos, la piel pegada a los huesos, y tenía que hacer ese esfuerzo para respirar, porque la muerte de crucifixión es de asfixia, porque la posición del cuerpo hace que se presionen los pulmones y no se pueda respirar. Entonces el crucificado tenía que poner todo el peso del cuerpo en los pies para levantar el pecho, poder respirar y volver a soltar. Eso sobre los clavos. Levantar el pecho, respirar y volver a soltar hasta que no tenía más fuerzas y moría asfixiado. Y esa fue la muerte de nuestro Señor.
Todo eso lo vio la Virgen Santísima. Y escuchaba esa respiración forzada. Y a la Virgen Santísima vio ciertamente muchos más detalles que nosotros no alcanzamos a considerar. Entonces, como cuando hacemos un retiro, tratemos de ver todo eso. Y la Virgen comprendió perfectamente la gravedad del pecado. Siempre en esa semana de la Pasión pedimos la gracia en el retiro de comprender la gravedad de nuestros pecados que crucificaron a nuestro Señor. Bueno, la Virgen Santísima, sin haber pecado nunca, comprendió perfectamente la gravedad del pecado, y eso también le causó un dolor terrible en su alma. Y por eso ofreció todo eso por nosotros. Y comprendió también nuestra ingratitud. Podríamos, así como se cantan los improperios el Viernes Santo, ¿no?, hablando de nuestro Señor, podríamos, que dice, yo te saqué de Egipto, pasando por el Mar Rojo, y tú me flagelaste. Yo salvé a todos tus primogénitos, y tú me entregaste para ser crucificado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Responde. Bueno, podría ser los improperios de la Virgen, ¿no? Yo traje al mundo a Dios hecho hombre, te di mi Hijo, y tú me lo devolviste muerto, crucificado, flagelado. ¿Qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Podría decirnos la Virgen Santísima. ¿Por qué me devolviste a mi Hijo en este estado? Cuando lo va a poner en el sepulcro. Bueno, todos estos días meditemos entonces la Sagrada Pasión con esos ojos de la Virgen Santísima y pidámosle a ella esa gracia de poder comprender esos detalles que nosotros no vemos, que no comprendemos, pero que ella vio, ella entendió, ella meditó y ofreció por nuestros pecados poder comprenderlos, prestar atención a todo este trilo sacro para recibir esas gracias que nuestro Señor y la Virgen Santísima, por esta meditación, además de por los sacramentos, tienen preparadas para cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta? Le hago una pregunta. También estoy leyendo meditaciones todos estos días y ya habló de que fue entregada a Juan, un hijo suyo, por gracia y demás. Podemos pensar también que las piadosas mujeres que estuvieron con Jesús y con ella pueden ser llamadas también hijas de María por su presencia y su compañía ahí, después de Juan. O sea, nuestro Señor le deja a San Juan específicamente para que la cuide y para que la Virgen Santísima, para tomarla como madre y ella lo tome como hijo terreno que la cuide. Por supuesto que las santas mujeres y todos nosotros estamos figurados en San Juan como hijo de María. De hecho lo dicen todos los autores espirituales. En San Juan nuestro Señor le dejó a la Virgen Santísima a toda la humanidad como hijo.